Bueno, pues creo que vamos a comenzar. Se van a ir incorporando unos otros compañeros en el transcurso de la sesión. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Sebastián Rivadeneira Peña Romano. Soy del equipo de la Coordinación de Estudios, Capacitación y Divulgación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de este ciclo académico. Les doy la bienvenida en nombre del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, y de parte del coordinador de estudios, capacitación y divulgación, el maestro Alejandro Sandoval. El día de hoy nos acompaña la maestra Rosa María Olivero Sánchez, quien es doctorante en Derechos Humanos, maestra en Derecho y abogada por la Universidad de Guadalajara, profesora en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, y es autora de publicaciones científicas en las líneas de investigación de derechos de niñas, niños y adolescentes y derechos humanos. Sin más que decir, le cedo el uso de la voz. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia, pues, y gracias por la presentación también, muy agradecida con ello. Me permito presentar una pequeña presentación que elaboré, ilustrativa, no sé si se aprecie, si me pudieran corroborar. Ah, por ahí ya me dieron respuesta. Muchas gracias, maestra. Bien, pues en esta ocasión me voy a permitir abordar sobre el tema del derecho de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes que fueron víctimas de abuso sexual en México. En ese sentido, pues eh, el derecho de acceso a la justicia, pues es un derecho inherente a la persona. No importa su condición económica, social, política, de género, entre otras. Todas tienen pues el mismo derecho de acudir ante la autoridad competente, ministeriales, judiciales y administrativas para obtener la protección de sus derechos. En ese sentido, también quiero abordarlo que es la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué abordar este tratado internacional? Porque establece el marco jurídico que brinda una protección integral en beneficio de niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, pues en el año de 1990, el Estado mexicano ratifica lo que es este tratado internacional, el cual es vinculante para el Estado mexicano. Dentro de estas obligaciones que adquirió al ratificar este ordenamiento jurídico, el Estado mexicano adquiere diversas obligaciones y una de estas obligaciones es armonizar su legislación de acuerdo a lo que establece la Convención sobre los Derechos del Niño. En ese sentido, también en el año 2000, el Estado mexicano reconoce a nivel constitucional los derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ello, el derecho penal requiere de una nueva perspectiva de estudio, toda vez que se debe considerar el principio del interés superior de la niñez. Ahora voy a mencionar el por qué. Una disculpa. Bueno, cabe mencionar que el interés superior del niño se encuentra establecido en el artículo 3 de la Convención. Para en todas las decisiones que tomen las diferentes autoridades de los estados al momento de tomar una decisión en relación a los derechos de niñas, niños y adolescentes, se debe de ser una consideración primordial a sus derechos. Se les debe de dar la protección
más amplia. Bien. En ese sentido, el Comité de los Derechos del Niño es el órgano facultado para vigilar que se cumpla con lo señalado en la Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 44 establece que los estados que ratificaron esta convención deben de estar rindiendo informes periódicos al comité sobre estos avances, estas acciones, mecanismos que se están implementando en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de acuerdo al tratado internacional. En ese sentido, el primer informe se rinde a los 2 años de que se ratifica la convención. Posteriormente van a estar rindiendo estos informes cada 5 años. Cada 5 años, ahí pues están manifestando todos estos mecanismos, acciones que se están creando para el disfrute de estos derechos de niñas, niños y adolescentes. El comité recibe con gratitud todas estas acciones, mecanismos que se están implementando para efectos de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran establecidos lo que es en la convención. Y también emite observaciones cuando los estados no están cumpliendo y los exhorta a que creen diversas estrategias, a que propicien las condiciones necesarias y apropiadas para que niñas, niños y adolescentes puedan disfrutar de sus derechos que la convención les concede. En ese sentido, también emite observaciones generales, también emite observaciones generales con la finalidad de que todas las personas que nos involucramos en relación a niñas, niños y adolescentes, ministerios públicos, poderes judiciales, autoridades administrativas y los mismas abogadas y abogados postulantes, demos una interpretación adecuada a la Convención de los Derechos del Niño. En ese sentido, en la observación general número 14 se establece el concepto del principio del interés superior de la niñez. Y aquí en esta observación se nos especifica que este principio es triple, debido a que es considerado como un derecho sustantivo, como un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma de procedimiento. A continuación vamos a estar viendo estas definiciones. Bien, en relación a un derecho sustantivo, aquí ¿qué nos indica este derecho sustantivo? Que al contemplarse o al tomar diferentes decisiones, las diferentes autoridades al momento de que se vean involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, se les debe de brindar la protección más amplia. El principio del interés superior de la niñez debe de prevalecer por encima de los demás. Entonces, aquí nos indica que los derechos de niñas, niños y adolescentes son primordiales ante los derechos de las personas adultas. En relación al principio jurídico interpretativo fundamental, aquí nos menciona que cuando más de una disposición jurídica admite más de una interpretación, se debe de optar por la que le brinde la protección más amplia a los derechos de niñas, niños y adolescentes y pues con la finalidad pues de garantizar este principio del interés superior de la niñez. Otra definición que esta pues se me hace bastante interesante, que es la norma de procedimientos. Aquí al momento de que una autoridad vaya a tomar una decisión en relación a niñas, niños y a adolescentes, debe de ser posible una repercusiones tanto positivas como negativas de la decisión
que se vaya a tomar donde se vean relacionados los intereses de niñas, niños y adolescentes. Bien, y también debe de justificar esta decisión que vaya a tomar. Debe de justificarla el por qué la tomo. Y también pues aquí nos hace mención que esta decisión en qué criterios fue basada para tomarla en consideración y cómo se han ponderado los intereses del niño frente a otras consideraciones. Entonces, esta es la definición del principio del interés superior de la niñez. Muchos se han de preguntar si estamos hablando del el derecho de acceso a la justicia, ¿por qué iniciamos con este principio del interés superior de la niñez? Pero más adelante lo vamos a estar relacionando y vamos a ver la importancia que cobra este principio en todas las disciplinas, con todos los derechos, cómo se involucra con estos derechos de niñas, niños y adolescentes. Bien, de acuerdo a esto que estuvimos abordando, a esta definición, el principio que interpreta la legislación aplicable a los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues es el principio del interés superior de la niñez. Es la piedra angular del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, y él pues permite garantizar el disfrute pleno y efectivo de los diferentes derechos, así como el derecho de acceso a la justicia. Esta es la guía y el eje rector que deben de seguir todas las autoridades en la toma de sus decisiones referente a las infancias y a las adolescencias, así como el intérprete de la legislación. Y más adelante, pues vamos a estar revisando a lo largo de esta presentación si realmente las diferentes autoridades aplican lo que es este principio al momento de que se legisla en relación a niñas, niños y adolescentes, al momento que se lleva un procedimiento, vamos a poder darnos cuenta si realmente lo están aplicando o no. Bien. Pues ahora vamos a entrar al tema, pues, que nos ocupa. Cómo está todo lo relacionado al derecho de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual en México. Bien. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo internacional, el cual México pues ya forma parte de él desde el año de 1994 y pues no son muy alentadores los datos que les voy a estar proporcionando, pues dan mucha tristeza ver estas situaciones que están, que están sucediendo. En el año de 2019, esta organización hace mención que México tiene el primer lugar en abuso sexual infantil a nivel mundial. Registra 5.4 millones de casos por año. Entonces, también aquí nos alerta de que de cada 1000 delitos se denuncian 100 y de esa cantidad solo llegan ante el juez el 10%. Y de ese 10%, solo el 1% recibe una sentencia condenatoria. Al ver estas cifras, pues sí nos permite reflexionarnos y cuestionarnos. ¿Por qué de cada 1000 casos solamente se denuncian 100? ¿Qué pasa con los demás? ¿Por qué no acuden ante la autoridad a presentar sus denuncias? ¿Qué está pasando ahí? Y de esa cantidad que solo llegan ante un juez, el 10% y solo el 1% recibe una sentencia condenatoria, pues ¿qué pasa con el proceso?
¿Qué ocurre ahí? Porque de este 10%, solo el 1% recibe una sentencia condenatoria. Son verdaderamente datos que frustran, que dan mucha tristeza. Nosotros esperamos ver nuestro país que diga, "Oh, México tiene el primer lugar en educación, qué sé yo", pero decir, tiene un primer lugar en el delito de abuso sexual infantil, pues sí es alarmante. Bien. También pues quiero mencionar otros datos estadísticos que por ahí estuvimos recabando. Entonces, el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, el 23 de noviembre de 2023, dio a conocer estadísticas con el propósito del Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer. Pero cabe mencionar que no podemos dejar desapercibido el que no solamente se comete el delito de abuso sexual hacia las niñas, sino que también a los niños. Y ahora vamos a ver las estadísticas porque también se dieron a conocer. Entonces, esta información la aborda el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 2023. Este organismo se encarga de registrar las carpetas de investigación que se han abierto en relación lo que es al delito de abuso sexual infantil. Bien, en la revisión global de datos podemos identificar que fueron víctimas del delito de abuso sexual en el año 2022. Mujeres de 0 a 4 años fueron 1,585 casos. De 5 a 9 años, 3,418. De 10 a 14 años, 7,142. De 15 a 17 años, 4,312. En el caso de hombres, de 0 a 4 años, 543. De 5 a 9 años, 1,188. De 10 a 14 años, 1,215. Y de 15 a 17 años, 555. Aquí yo resalto las edades por las cuales se dio con más frecuencia este delito. Por ejemplo, en las mujeres de 10 a 14 años fueron las que fueron la cantidad pues más elevada. En relación a niños, pues de 5 a 9 años. Y ya como un segundo lugar en mujeres, pues de 15 a 17 años. Y de hombres, 15 a 17, perdón, de 10 a 14 años. Como podemos observar, aquí varía en las edades y obviamente pues también pues podemos evidenciar que este tipo de delitos se comete más hacia las niñas que hacia los niños, pero tampoco, como les mencionaba, podemos dejar de ver que también ellos pueden ser víctimas de abuso sexual infantil. Bien, pues ante las interrogantes que nos estábamos cuestionando del por qué no se denuncia este delito, por qué solo el 1% llega a una sentencia, pues podemos identificar barreras a las cuales se enfrentan estas víctimas de abuso sexual en México. Pues hay varias barreras, aquí solamente pues vamos a abordar solamente algunas por los tiempos, pero vamos a poder identificarlas. Bien. Una de estas barreras viene siendo lo que es la prescripción del delito de abuso sexual infantil. Aquí esta prescripción pues es una institución jurídica que se ha venido incorporando en la legislación, en los ordenamientos jurídicos de México, pues desde hace varios años y ha venido siendo reconocida, donde exige un
derecho o una acción debido a la falta del ejercicio en el tiempo que nos marca lo que es la ley. Bueno, esta prescripción, pues aquí se incluye lo que es la temporalidad muy específica para determinados tipo de delitos, y la prescripción se ha considerado como una regla que ha prevalecido en el sistema jurídico mexicano. Bien, derivado a que el Comité de los Derechos del Niño ha estado haciendo observaciones al Estado mexicano en relación a este tema en el informe cuarto y quinto, en México ya se ha ido derogando lo que es esta figura de los códigos penales de diferentes entidades federativas, así como del Código Penal Federal. Se ha estado derogando, como tenemos el caso de México, de Jalisco, pero lastimosamente también ha habido legislaciones de algunos estados en los cuales aún esta figura se encuentra establecida, como es el caso, por ejemplo, de Guerrero, de Chiapas, Aguascalientes y Nayarit, que aún no han hecho no han derogado esta figura, que es una barrera que impide que niñas, niños y adolescentes pues no accedan a la justicia. ¿Por qué? Porque el término para denunciar ya prescribió. Bien, entonces esta prescripción limita al acceso a la justicia. También pues limita al Ministerio Público para que pueda investigar y perseguir lo que es este delito, y también limita a las víctimas de abuso sexual para que puedan denunciar en un tiempo determinado. Bien. Desde el año 2014, de manera paralela, se ha estado aplicando el artículo, pues más que nada lo que es la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Se ha venido aplicando. Y derivado de que algunos estados no han estado derogando la figura de la prescripción, pues se ha vuelto un poco complejo. ¿Por qué? Porque el artículo 106 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes nos señala que la figura de la prescripción no puede causar perjuicio alguno en contra de niñas, niños y adolescentes. Derivado de ello, pues se ha presentado una complejidad al momento de aplicar el código o la ley al momento de vincular a proceso. En Guanajuato se dio un caso. En Guanajuato se tenía pues un plazo de 2 años para lo que es denunciar el abuso sexual infantil, pero aquí la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes nos dice que pues no debe pues no debe de tomarse en cuenta esta figura. Al momento de que se ejerce lo que se vincula a proceso, se aplica lo establecido en el artículo 6, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Por qué? Porque ya había entrado lo que era en vigor. Ya se había derogado más que nada esta figura de la prescripción, ya se había derogado, y el delito se cometió antes de que se derogara. Entonces, pues, el juzgador tomó la decisión de vincular a proceso. En ese sentido, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
atrajo el amparo en revisión 86-2022. Es una sentencia interesante que igual pues les invito a cuando tengan oportunidad de revisarla. Es muy interesante. Aquí se analizó pues si fue correcta la aplicación del último párrafo del artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, o se debió aplicar el artículo 123 del Código Penal del Estado de Guanajuato, que era el que se encontraba vigente la prescripción del delito de abuso sexual cuando se cometió ese delito. Bien. Bien, del estudio de fondo realizado a dicha cuestión, la primera sala Suprema Corte de Justicia de la Nación planteó el siguiente cuestionamiento que me permito citar. Resulta aplicable en el presente caso lo dispuesto en el artículo 106, último párrafo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el sentido de que todas las acciones penales en las que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de delitos sean imprescriptibles. Pues la respuesta a esta interrogante fue negativa. Aquí, pues, la primera sala menciona que corresponde lo que es a la federación y a las entidades federativas legislar la materia penal sustantiva y, pues, la prescripción, pues, aquí no procede. En ese sentido, pues determinó que se debería de aplicar lo establecido pues en el Código Penal del Estado de Guanajuato cuando se cometió ese delito y no lo establecido en esta ley. En la sentencia, pues ahí se resaltó mucho como si esta ley fuera creada de manera inapropiada, con muchos errores, lo pudo resaltar y se llegó pues lo que fue a esta determinación. Al momento de analizar y revisar lo que fue esta sentencia y a la determinación que se llegó, pues también surgen muchos cuestionamientos. ¿En realidad se aplicó el interés superior de la niñez al momento de que se tomó esta decisión? Lo dejo para la reflexión. Otra de las barreras a las cuales pues se enfrentan estas niñas, niños y adolescentes que son víctimas del delito de abuso sexual en México es la prueba anticipada. Es esta prueba. Aquí pues se relaciona mucho también con el tiempo que duran los procesos al momento de que se lleva todo este proceso. Son bastante tiempo y ahora pues nos va a quedar más claro el por qué se relaciona pues el tiempo como una barrera para el acceso a la justicia, relacionándolo pues con una prueba anticipada, de acuerdo pues a lo que nos establece pues nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. El delito, por ejemplo, en la primera etapa de investigación y en la complementaria, pues tenemos ya el dato de prueba, en la segunda etapa el medio de prueba y la prueba en la etapa de juicio oral. Y aquí nos especifica que solo si fue desahogada ante el juez de enjuiciamiento y existen excepciones cuando se trata de una prueba anticipada, que se desahoga ante el juez de control. Si hay excepciones en las cuales se puede desahogar ante un juez de control y no pues en la etapa de juicio oral. Sin embargo, en el caso de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual
en el capítulo tercero, artículos 304, 305 y 306, no establece con claridad algún supuesto de procedencia para ofrecer lo que es la prueba anticipada. En ese sentido, pues la prueba anticipada pues debe practicarse de acuerdo a lo que nos menciona la legislación cuando se presente un riesgo fundado de que la fuente de prueba puede ser desaparecida o ante la posibilidad de un impedimento para que la producción se pueda dar en el juicio oral. Pero en el caso, como les mencionaba, en el caso de niñas, niños y adolescentes, pues no se da esta prueba, y si acudimos lo que es a una apelación, ¿cuánto tiempo tarda en resolverse una apelación? 6, 7, 8, 9 o un año y ya se resuelve, ¿no? Pues te dice, tómale la prueba anticipada. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Y más cuando se trata de niñas que son de 4 o 5 años, pues imagínense para recordar los hechos como ocurrieron el primer día, pues ahí tenemos un problema bastante grave. Bien, entonces también quiero aquí resaltar lo que es el tiempo. Bien, de aquí a que se desarrolla el juicio en el proceso penal, pues puede transcurrir aproximadamente pues más de un año, porque tenemos la etapa inicial, la complementaria, la intermedia y pues la etapa de juicio oral. Y en ocasiones este juicio se viene llevando a cabo en un plazo máximo hasta de un año o un poco o más. En ese sentido, es pertinente pues que niñas y niños que no han cumplido 12 años rindan su declaración y se les acepte como prueba anticipada, toda vez que ya hay estudios realizados por parte del área de psicología que son muy precisos, donde mencionan que los adolescentes tienen más recursos cognitivos y son menos sugestionables que las niñas y los niños que aún no cumplen esa edad, sin perder de vista la relevancia de analizar cada caso en particular. Todo ello también se enfatiza para evitar que se pierda el recuerdo original y evitar errores al momento de que el juzgador vaya a tomar una decisión que pueda afectar a las víctimas que fueron de abuso sexual infantil. También aquí se evitaría la revictimización. Los expertos recomiendan que se reduzca el número de entrevistas debido a que resulta perjudicial. Aquí pues te presentas a presentar una denuncia, pues le hace entrevista el Ministerio Público, le hace entrevista los peritos, y cuánta persona. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues optimizando a esa niña, a ese niño, a ese adolescente con tantas entrevistas que les están haciendo en el momento. ¿Por qué? Porque pues no son también, aquí hay otro factor importante de que todas estas personas que están llevando este proceso, pues no cuentan con una especialidad o no son expertos en el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y pues en ocasiones se puede observar que revictimizan más a una niña, a un niño, a un adolescente que a una persona adulta. Entonces, pues las condiciones son distintas y se les debe de propiciar condiciones adecuadas para el momento de que ellos vayan a declarar, y que pues se les tome lo que es esta prueba anticipada y a evitar lo que es esta revictimización. El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia menciona que el juzgador podría ordenar el desahogo de la prueba anticipada sustentando con las reglas de Brasil.
Entonces, pues ahí también tienen este otro elemento más para garantizar pues este derecho a niñas, niños y adolescentes y pues evitar causarle pues un daño emocional por estarlos entrevistando pues con tanta frecuencia. Pues imagínense un niño de 4 o 5 años, pues va a decir qué pasó aquí o por qué me están cuestionando tanto, por qué me pasan con esta persona, después con esta otra, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto sí nos hace falta ser pues más humanistas, ser más conscientes sobre el momento en que estemos llevando a cabo este tipo de procesos donde se vean involucrados las niñas, niños y adolescentes. Bien, también mencionar que, pues como ya lo mencionaba, son diversas las barreras a las cuales se enfrenta una niña, un niño, un adolescente al momento de que van a acceder a la justicia cuando son víctimas, pues de abuso sexual infantil, como pues una representación especializada que pues no cuentan con ella. Si bien pues sí hay un equipo multidisciplinario, pero pues no son expertos en derechos de niñas, niños y adolescentes, como en el caso de Chile, que se cuenta con el abogado del niño. Las fiscalías también pues no están especializadas para tratar a niñas, niños y adolescentes. Pues el mismo Poder Judicial pues tampoco lo está. Hace falta esta especialización para poder propiciar las condiciones idóneas para efectos pues de garantizar este acceso a la justicia. También por aquí, pues otra barrera es la representación originaria. De acuerdo al artículo 226, pues quien ejerzan la patria potestad de niñas, niños y adolescentes, pues son las personas que tienen que ir a acudir a presentar esta denuncia, y que también pueden hacerlo las niñas, niños y adolescentes cuando pues sean agredidos por la persona que tenga este, la, que tenga la custodia de ellos. Yo aquí me pregunto, imagínense si un progenitor, que por lo regular en este tipo de delitos siempre es un familiar cercano quien los comete. Yo aquí me pregunto si un progenitor es quien abusa sexualmente de un niño de 4, 5 o 6 años, pues yo me pregunto él cómo va a acudir al Ministerio Público a presentar esta denuncia. Aquí como que a la legislación pues le hace falta armonizarla en ese aspecto. Otra cuestión también, al momento de que se autoricen estas periciales, pues obviamente las van a autorizar sus progenitores, y si son ellos los agresores, pues obviamente pues no lo van a hacer. Y aquí pues nos estamos enfrentando lo que es a otra barrera más. En el mes de septiembre, en el mes de septiembre, el Comité de los Derechos del Niño emitió las observaciones al sexto y séptimo informe que emitió en el 2020 el Estado mexicano. Aquí pues nos preguntaremos por qué es sexto y séptimo informe, pues porque también en ese aspecto vamos un poquito atrasados. Nos están rindiendo estos informes en las fechas o en los años, fechas establecidas. Aquí, pues el comité en estas observaciones nos hace mención que es pertinente sensibilizar a los niños sobre su derecho a presentar denuncias en virtud de los mecanismos existentes en todas las entidades federativas que comprenden el territorio mexicano, y también armonizar la legislación para una impartición de justicia adaptada
a niños y adolescentes. Aquí el comité ya nos está hablando sobre esta interrogantes que también yo mencionaba, del por qué de 1000 casos solamente se denuncian 100, porque pues se ha apreciado estas cifras y aquí también nos hace mención de que es pertinente de que pues se sensibilice a niñas, niños y adolescentes, que se les oriente, que se les dé esta educación, que al momento de que se cometa pues un delito en contra de ellos, hagan la denuncia correspondiente. También ahí se hace mención de que esta educación la pueden ir recibiendo en los planteles educativos. Y pues también nos habla de una impartición de justicia adaptada a niños, niños y adolescentes, que también es muy necesaria. Y pues yo ahora nada más estoy abordando de este delito, pero en sí los invito también a dar lectura a estas observaciones para que nos demos cuenta de la realidad que están viviendo nuestras niñas, niños y adolescentes. Es bastante triste y doloroso ver cómo pues en todos los aspectos pues no vamos por, por el camino idóneo, por así decirlo. También menciona que se debe pues garantizar la capacitación sistemática y obligatoria para todas las personas y profesionistas que se involucren en los procesos donde estén involucrados los intereses de niñas, niños y adolescentes. Y este caso, pues no es la excepción. Bien, pues para ir cerrando con esta presentación y no excederme pues del tiempo que me han estado otorgando, pues yo aquí pues dejaría a la reflexión en torno a lo que hemos estado abordando en esta presentación. ¿Consideran ustedes que se esté aplicando el principio del interés superior de la niñez al momento de que se legisla, al momento de que se toman estas decisiones en relación a derechos de niñas, niños y adolescentes? Y de acuerdo pues a este abordaje, yo considero pertinente que es necesario que se presente eh, en una sola, en una sola sesión, al momento de que una niña, niño o adolescente es víctima de abuso sexual, cuando dé su entrevista esté presente el juez, el Ministerio Público, los diferentes peritos y el grupo interdisciplinario que les asignan para que él rinda su declaración y esta sea grabada y al momento de que se desahogue este juicio oral pueda ser reproducida. ¿Para qué? Para no revictimizar a esta niña, niño y adolescente y además por la edad, porque hay niños de 4, 5, 6 años que a lo mejor para cuando se desahoga este juicio oral, pues ya no recuerda con claridad o a lo mejor da una versión el primer día que le hacen la entrevista y ya al momento de que se desarrolla el juicio oral, la otra versión, pues ahí o cambia alguna palabra y vamos a dar hincapié para que el juzgador pues no, no, no proceda de manera idónea en favor de esta niña, niño y adolescente. Otra propuesta que aquí pues se me haría interesante, que esta más que nada es preventiva porque pues ocupamos un primer lugar en el delito de abuso sexual infantil. Aquí lo idóneo sería que hubiera también guarderías de tiempo completo. Muchas personas, pues la mayoría de los progenitores tienen que salir a laborar. En ocasiones, tanto el padre como la madre deben de salir y pues en ocasiones no tienen con qué, en dónde dejar a sus hijos. A lo mejor piden que se los cuide algún familiar o algo otra persona y ello pues aquí los pone en riesgo de que abusen sexualmente de ellos. ¿Por qué? Porque estas personas siempre, este delito siempre lo cometen personas que son muy cercanas. Entonces, al crear este tipo de guarderías, o permite que estén seguros, que se les brinde una mejor seguridad. Así
sus progenitores puedan salir a laborar pues de manera más tranquilas, considerando que van a dejar a sus niñas, niños y adolescentes en un entorno seguro. Esa es mi propuesta. También yo aquí relaciono mucho eh, el retroceso que se dio cuando se eliminaron las escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque allí podrían muchos de estos progenitores que no cuentan a lo mejor con servicios de guardería o con una persona de confianza para que les cuiden a sus hijos, pues dejarlas en estas escuelas de tiempo completo les permitía que al menos pues iban a estar en un lugar seguro, iban a estar recibiendo educación y una alimentación pues adecuada. Bueno, con estas propuestas, yo cierro lo que es mi presentación, pero para no excederme, aquí comparto las referencias de estas fuentes de información que consulté para sustentar mis argumentos y por su amable atención, muchas gracias. Maestra, muchísimas gracias, por su valiosa colaboración en esta ponencia tan importante que es el tema de los derechos de los niñas, niños y adolescentes. Quisiera abrir, una ronda de preguntas, puede ser por chat, pueden abrir su micrófono si es que llegasen a tenerlo. En el chat le mandan muchas felicidades, maestra. Es una Gracias. excelente ponencia, yo coincido también. No sé si me permitieran el uso de la voz para hacer una pregunta. Claro, Adelante. Mi nombre es Juan Jaime Contreras Vega, soy ex visitador de Zamora, estamos colaborando todavía aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y la pregunta para la doctora sería, a su parecer, ¿qué papel juegan las 6 visitadurías regionales y las auxiliares en este auxilio o tratando de proteger a los infantes de este tipo de abusos? Si hay algún mecanismo idóneo que nosotros pudiéramos utilizar, porque de repente las personas llegan a las visitadurías a manera de comparecencia y exponen este tipo de hechos ilícitos. ¿Cuál sería el mecanismo propio que nosotros pudiéramos utilizar? Si sería a través de la canalización o el acompañamiento de los papás de los ofendidos, de las víctimas directas a la fiscalía, o usted qué nos recomienda, doctora. Bien, pues yo también estuve en una unidad de violencia intrafamiliar y pues nosotros lo que hacíamos también pues era brindar el acompañamiento y principalmente pues orientar a las personas para acudir y pues acudir al Ministerio Público a presentar las denuncias. Pues yo en su caso también, os recomendaría ello, el canalizarlas y si en todo caso, pues hacer el acompañamiento a las fiscalías. Por ejemplo, en la institución que yo estuve elaborando, éramos un grupo multidisciplinario, estábamos en el área de trabajo social, psicología y jurídico, y cada una, pues, hacíamos lo propio y acudíamos lo que era al Ministerio Público a presentar las denuncias, pero sí era más factible ya cuando la persona iba orientada, cuando se le daba esa orientación de a qué acudir, qué documentación debía de presentar al momento de que estaba el Ministerio Público y también pues el área de psicología muy atenta para brindar lo que es la atención adecuada a estas niñas, niños y adolescentes en ese momento. Muy amable, muchas gracias, doctor. Un gusto. ¿alguna pregunta, comentario? También en los comentarios nos comentan excelente disertación, doctora Rossi, de parte de Josefina Guerra Vélez. Gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, pasaré a
a compartir el reconocimiento. Si me dan un segundo, por favor. Listo. Bien. Bueno, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán de Ocampo otorga el reconocimiento a Rosa María Oliveros Sánchez por su valiosa participación como disertante en la conferencia virtual El derecho de acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas del abuso sexual en México en el ciclo académico Diálogos en Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que tuvo verificativo el día 23 de octubre de la presente anualidad. Firman el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, y el coordinador de estudios, divulgación y capacitación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el maestro Alejandro Sandoval Rocha. Yo ya no me acuerdo de su nombre de él. Muchas Sí, gracias. Alejandro, entonces ya usted me recordó el nombre. Sí, es el Alex, Alejandro. el buen Alex. Sí, con Sí, él. estuve con él en el curso de habilidades básicas de policía que vinieron Ajá.